La pandemia nos ha dejado a todos tocados. Y lo peor de todo es que tenemos la sensación de que todavía no se ha terminado. Hace unos días una amiga me preguntaba si yo pensaba que la pandemia de coronavirus era una señal, bíblicamente una señal de los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque se trata de una plaga, como las plagas que aparecen en la Biblia, una plaga que ha matado a nivel global, tengo aquí los datos, eh, más de 4,5 millones de muertos hasta la fecha en la que estoy grabando este vídeo, que ha afectado la economía y que se ha llevado por delante a un montón de gente, creando un dolor increíble en familias. Dice la Biblia, y mucha gente tiene la idea en la cabeza, ¿no?, de que antes de los últimos tiempos pues vendrán una serie de catástrofes, de plagas y de cosas malas. Por lo tanto, pues es lógico que mucha gente piense que esta plaga, la de coronavirus, esta pandemia, pues es una señal inequívoca de que estamos en los últimos tiempos. Vamos a ver cuáles son los datos, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia y vamos a ver cuál es nuestra esperanza. Lo primero que debemos de tener en cuenta es que 4,5 millones de personas, algo más, hasta la fecha han perdido la vida. Seguramente, pues hay muchos países donde las estadísticas no son fiables y algunos países donde no se ha llegado a contabilizar correctamente, sobre todo al principio, porque no se han hecho autopsias. Así que es muy probablemente los muertos por COVID sean muchos más. Lo que se vino a llamar la gripe española, que a mí me da un poco de rabia, porque yo como soy español sé que fue una herramienta propagandística, pero bueno, hagámosle caso a la historia y a la tradición y llamémosle la gripe española, aunque los españoles no tuvimos mucho que ver. Pero bueno, la plaga de gripe española, que fue una plaga horrorosa, se llevó, si veis que leo es que estoy leyendo, se llevó entre 50 y 100 millones de personas. O sea, fue catastrófica. 50 y 100 millones de personas. Por cierto, murieron muchos niños. Aquello era terrorífico. O sea, compara 4,5 millones entre 50 y 100 millones de personas. Lo que quiero decir con esto es que si simplemente, ya no hablamos de una perspectiva cristiana, si simplemente tenemos en cuenta los datos, hemos pasado por pandemias horrorosamente peores. Y no digo que la del COVID no lo sea, pero la gripe española fue bastante peor. Bastante peor. Más de 10 veces peor. En el año 2020, solo el cáncer mató a 10 millones de personas. En el año 2020, el cáncer mató a más de 10 millones de personas. Es decir, más del doble de lo que ha matado el coronavirus. En la Primera Guerra Mundial murieron entre 40 y 60 millones de personas. Es espantoso. La Segunda Guerra Mundial murieron entre 70 y 83 millones de personas. Estamos hablando de cosas horribles. La gran hambruna de China en el año entre 1959 y 1961 mató a más de 15 millones de personas. Es decir, el coronavirus no es lo peor que le ha pasado a la humanidad. Número 1. Y número 2. Este mundo lleva ya mal mucho tiempo. O sea, quizás en Occidente, donde no tenemos epidemias horribles, no hay cólera, no hay plagas que arrasan África, pues tengamos la percepción de que las cosas van bien y ahora empiezan a ir mal. Pero es una percepción falsa, las cosas llevan mal mucho tiempo. Pero si somos incluso realistas y pensamos, por ejemplo, la generación de 1970, que es mi generación, año arriba, año abajo. La generación de 1970, el 100% va a morir. Algunos de enfermedades, otros de accidentes, otros de muerte natural. Pero la estadística de muerte es del 100%. Es decir, la muerte es una estadística que se lleva a todo ser humano, tarde o temprano. Lo que pasa es que no pensamos mucho en la muerte. Entonces, el COVID, siendo algo terrible,
es de lejos lo peor que ha pasado. Es decir, han pasado muchísimas cosas peores. Ahora bien, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Y lo que dice la Biblia en cuanto a lo que son los últimos tiempos es algo muy diferente a lo que dicen las sectas o incluso muchos predicadores. Por ejemplo, en el primer capítulo de Pedro, capítulo 1, versículo 18, dice: fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Es un texto un poquito largo. Pero lo que quiero decir es que, ¿qué es lo que está diciendo este texto? Está diciendo que nosotros hemos sido salvados, los que hemos confiado en Jesús, o al menos eso es lo que creemos los cristianos. Hemos sido rescatados, hemos sido perdonados por Jesús. Y Jesús ha sido manifestado en los últimos tiempos. Es decir, los últimos tiempos comienzan con la primera venida de Jesús a este mundo, hace más de 2000 años. Es decir, bíblicamente, hablar de los últimos tiempos es hablar no de un periodo de 1 o 2 años, es hablar de un periodo muy largo de tiempo, que comienza con la primera venida de Jesús. ¿Cuándo comenzaron los últimos tiempos? Pues cuando nació Jesús, que es la esperanza de las naciones, la esperanza de este mundo, el Mesías prometido y profetizado por un montón de profetas. Otro texto más, Hebreos capítulo 1, versículo 2. Para que veáis que la Biblia entiende los últimos tiempos no como el COVID, sino como un periodo de tiempo que comienza con la venida de Jesús. Dice, hace mucho tiempo, estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente, que me estoy aficionando bastante a ella, dice, hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Cuidado, ojito, cuidado. Dice, en el pasado Dios ha hablado por medio de los profetas, y tenemos ahí parte de la Biblia, que son todos los profetas del Antiguo Testamento, y el último, Juan, ¿no? Dice, pero en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Aunque una traducción más exacta diría, nos ha hablado en el Hijo. Lo que quiere decir la palabra de Dios con esto es que Jesús es la señal de los últimos tiempos. No el coronavirus, no la Primera Guerra Mundial, no la Segunda Guerra Mundial, no el retorno de Israel a su tierra, no las guerras napoleónicas, no los Beatles, ni los teléfonos móviles, ni el 5G. La señal de los últimos tiempos es la venida de Jesús. Ahora bien, yo creo que no muchos os vais a quedar tranquilos diciendo, ¡ay, qué alivio! El coronavirus no es la señal de los últimos tiempos. Ya. Pero sigue siendo algo terrible. La pandemia sigue siendo algo terrible. Y además, estamos ya en septiembre y ya hay médicos que están hablando de que va a haber una nueva ola aquí en España. Dicen que empezará cuando empiece a hacer fresquete a finales de septiembre y el coronavirus no se ha ido. Pero el problema no es que el coronavirus no se ha ido. El problema es que en este mundo la muerte no se ha ido. La muerte sigue aquí. Sigue aquí y sigue haciendo pasar muchísimo sufrimiento, amenazando y quitándole la vida a todo ser viviente. ¿Cuál es la solución a la muerte y cuál es la esperanza para nosotros? Para nosotros y para todo el mundo, la esperanza vino en los últimos tiempos, Jesús. Jesús dijo, yo soy la resurrección, fijaos bien, y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es decir, si la muerte entró por la desobediencia de los seres humanos, la vida y la resurrección entró por la obediencia de alguien que Dios hecho hombre, Jesús. Si la muerte es la consecuencia del abandono de Dios, Jesús nos trae la posibilidad de reconciliarnos con Dios por medio de su muerte en la cruz y por medio de su resurrección. Es decir, Dios ya profetizó y Dios ya ha puesto solución al problema de la muerte. Y esa respuesta es Jesús. Pero la muerte es el síntoma. La causa es el pecado.
es el abandono de Dios y la indiferencia de Dios y nuestro deseo de vivir independientes. Así que mi invitación para ti es que conozcas quién es Jesús, que leas una de las 4 biografías que hay publicadas de Jesús. Sí, hay 4 biografías publicadas escritas por Mateo, por Marcos, Lucas y Juan, y están todas gratis, nadie te las va a vender, las tienes en internet, las puedes leer tranquilamente. Te recomiendo que te instales la aplicación YouVersion y te voy a dejar ahí escrito para que la puedas instalar en tu teléfono Android, en tu iPhone o lo que sea, y puedas leer la vida de Jesús, puedas conocer a Jesús, pero sobre todo que puedas confiar en Él, que puedas creer en Él y que Él es la solución de Dios para nuestro problema más profundo. Si te ha interesado este tema, puedes escribirme julio@estudios-bíblicos.org y me encantaría tratar cualquier tema que puedas sugerir. Espero que este te haya gustado. Hasta pronto. Purchase your tracks today.